Amén. Lo que no es más, esté de pie, abra su Biblia en Job, capítulo 13, versículo 5, 6 y 13. Job, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 5, 6 y 13. ¿Dicen amén? La palabra de Dios dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. Verso 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Amén. Padre, muchas gracias por la palabra este día. Te bendecimos, ponemos en tus manos cada una de estas personitas especiales que llegó esta mañana, esta noche a este lugar. Cada una de estas almas con deseo, con sed, que vinieron a buscarte, Padre, a aprender. Bendícelos por eso. Bendícelos por tener corazón para ti, por tener disposición para ti, Padre. Bendícelos. Hoy con tu palabra, dale sabiduría, y que le des no solo sabiduría, sino la voluntad que necesitan para obedecer las cosas que van aprendiendo en cada reunión a la que vienen. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo reconocer un mal consejo, a su vez de cómo dar un buen consejo. Y tal vez la conclusión más importante de hace 8 días es que todos los consejos que demos tienen que estar basados en la palabra de Dios. Y explicamos por qué hace 8 días. Pero miren qué cosas. Hoy va a ser como una ilustración de esa enseñanza que vimos hace 8 días. Porque usted se va a dar cuenta, y espero que lo valore mucho, cómo es sabia la palabra de Dios. Cómo puede guiarnos, cómo puede dirigirnos en la vida, cómo puede llevarnos a vivir de una manera correcta. Las cosas que me impresionan, me asombran de ella. Leo uno y dice: ¿qué razón tiene? ¿Qué sabiduría? ¿Qué persona tan inteligente la que escribió? Y sabemos que quien la escribió fue Dios. Él usó gente, pero Él es sordo. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es callar, oír y hablar. Vamos a aprender hoy a callar, a oír y hablar, según nos lo enseña la sabiduría de la palabra de Dios. Y esto es importante, aprender a callar, oír y hablar es importante, porque nos va a evitar conflictos en la vida, peleas con gente que amamos y a veces con otros que no amamos tanto, pero nos genera conflicto. Nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, en la iglesia, en el estudio, en la familia, con mis hijos, con mi cónyuge. Nos va a ayudar a comunicarnos mucho mejor. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios por nosotros hoy, si aceptamos el desafío de obedecer. Note en primer lugar, callar. Capítulo 13, verso 5, Job lo dice ahí clarito, dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Cosa tan maravillosa. Analice esas palabras nomás. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Él está diciendo a sus 3 amigos contertulios, está diciendo: a veces uno se defiende mejor callado.
a veces uno demuestra más su sabiduría, no cuando habla, sino cuando calla. Le está diciendo Job a ellos. Recuerden que ya hemos visto qué ha pasado ahí, ¿no? Pues todo lo que ellos le han dicho y cómo lo han hecho sentir y todas esas cosas tristes que hemos visto. Y por eso les dice, a veces es mejor callarse, se es más sabio cuando se calla. ¿Comprenden? Pero nosotros tenemos un gran problema, más las mujeres, y sabrán que sí es así. Tienen que reconocerlo, hermanas. Tenemos un gran problema y es que no sabemos callar. Menos mal solo tenemos una lengua, imagínense si tuviéramos dos. ¿Usted si mira una mujer con dos lenguas? ¿Ah? ¿Se imagina eso? Hace años yo llego aquí a Bogotá, pero hace muchos años llegué a poner una iglesia y la promocionaron y todo, y yo fui a ver si era cierto. Me engañaron ese día. Salió por radio y todo, que la predicadora sin lengua. Según eso era una mujer que le había dado cáncer en la lengua y se le habían quitado y ahora predicaba. Yo dije, eso tengo que verlo. Yo dije, eso tengo. Y me fui para allá y no, apareció una vieja pero con lengua ahí. Pero imagínese uno con dos lenguas, imagínese una mujer con dos lenguas, bendito sea Dios. Tenemos un gran problema, es que somos muy bocones, somos muy sueltos de lengua. Hablamos más de lo que tenemos que hablar. Ese es un problema de casi toda la humanidad. Ahora mire lo que le estaba diciendo ahorita. Mire la sabiduría aquí. Mire la sabiduría. Quiero que busque varios textos en Proverbios, sin perder Job. Por ejemplo, Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Lo que dice Salomón ahora, Dios a través de Salomón, 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que aprende a controlar su lengua es una persona que inteligente. ¿Se fija? Cuando uno lee eso dice, oye, qué inteligente el que escribió eso. O sea, qué entendido de cómo son las cosas. Qué entendido de cómo es la vida. Qué cierto es eso que dice ahí. Que si uno aprende a cerrar sus labios, a controlar su lengua, ha llegado a la inteligencia, a la sabiduría, al entendimiento. Porque muchas veces, hermano, uno solo abre la boca para embarrarla. Y la embarra a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo. Pero ahí dice claro, si aprende a cerrar la boca, a controlar la lengua, entonces usted es una persona inteligente. Los necios dan rienda suelta a su lengua. Allí, análogo a eso, Proverbios 10:19. Mire qué consejos tan maravillosos. 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. ¿Comprende? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar los labios. Por eso Santiago dice que si alguno controla la lengua, este es un varón perfecto. ¿Cuántos problemas no le ha metido su lengua? Que hay imprudencias que uno dice, chismes en los que anda por no callarse, calumnias, problemas, separaciones, divorcios. Nota la sabiduría de él. Si aprendes a cerrar ese pico, eres una persona prudente. Te convertirás en alguien prudente. Con todas las bendiciones
beneficios que ser prudente trae a la vida. Y luego, por último, un último proverbio, el 13:3. 13:3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, se va a meter en líos. Pues que es cierto, todos estos versículos solo confirman lo que dice Job. ¿Y qué es lo que dice Job? Job dice, le va mejor callado a veces, ¿no? Y muestra más sabiduría, no hablando, sino quedándose callado. Tenemos que bregar con todo el corazón, hermano, a respirar y a meditar en el impacto que las palabras que están a punto de salir de nuestra boca pueden tener en la vida de una persona. Porque las palabras se van y no regresan. Las palabras se siembran en el corazón de las personas y producen recuerdos amargos y heridas profundas que tal vez puedan durar años, ¿no? Pero hay gente que dice, a mí es mejor que me vea, para mí es mejor que me hubiera pegado y no que me hubiera dicho lo que me dijo. ¿Por qué? Pues porque bueno, y bueno, le pone hielito. ¿Qué más le pone, abuelita? Carne. Papa. Eso, ayúdame a predicar. Le pone papa, le pone carne. ¿Qué más le pone? ¿Ah? Coño, no le pone, mijo. Ah, le pone hielo, eso, las abuelas saben, si ven, es que mazorca le falta calle, papi, ¿cuál mazorca? No, para la garganta le echamos carne, le echamos papa, ¿qué más le falta? Le falta calle, papi, le falta calle, porque hielo, papa, se le pasa ya después ya no. Pero las palabras, ¿qué? Ahí quedan. Que me dijo que yo era esto, que yo era lo otro, me sacó en cara, me humilló con eso que me... Dale ahí, evita calamidad, dice. Evita calamidad. Entonces, hay que respirar, hay que pensar en el impacto. Que nuestro silencio en nuestra casa, con nuestro cónyuge, sea una herramienta de paz. Amén. Callar, dijimos. Vamos a hablar hoy de callar. Luego vamos a hablar de qué, de oír, ¿no? Porque en Job 13:5, vaya para allá otra vez, Job 13:5, 6, perdón. Job 13:6, él dice, oíd ahora mi razonamiento. Subraye, oíd, ¿no? Luego sigue diciendo en el mismo verso 6, y estad atentos, esa frase subráyela, y estad atentos. Verso 6, a los argumentos de mis labios. Entonces, dice, escúchenme, como si yo le dijera, ustedes dicen unas cosas que parece que no me oyeran. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted habla y luego el otro le responde como si usted no hubiera dicho nada, como, oye, pero ¿qué acabo de decir? Así se sentía Job. Job le está diciendo a esta gente, pero escúchenme, ¿sí? Porque es que ustedes dicen unas cosas que parece que no me estuvieran oyendo. Miren con lo que me sale. Escuchen. Por favor, estén atentos, concentraditos en lo que les estoy diciendo. Está oír. Mire, callar nos ayuda, como le dije al comienzo, a evitar conflictos, a mejorar nuestras relaciones, a comunicarnos mejor. Y oír también, ¿no? Y siempre, usted, para que se acuerde esto que le estoy diciendo, Dios le dio la ilustración perfecta en su carota que tiene. Usted, Dios le dio una lengua. Una. ¿Y cuántas orejas tiene? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a escuchar más que hablar. Cada vez que jales en las orejas.
Dios me dio dos orejas y una lengua. Imagínate fuera al revés. No, es que parece que fuera al revés. Para que tuvieran un oído y dos lenguas. No. Pero no es así, sino que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? A ver, toques esas orejas. Algunos parecen Dumbo, ¿no? Choco Crispy. No, nadie. No, es chiquita. Coge Telecaribe, Telepacífico, Teleislas, Canal Capital, coge los cuentos. Entonces, tiene dos. Oigan, estén atentos. Estén atentos. Mira la sabiduría. Otra vez. Proverbios 18:3. Vaya hasta allá. Proverbios 18:3. 18:3. 3. Hoy. 13. Hoy. 13 o 3, pastor. 13. Por eso es que uno tiene dos orejas y una lengua. 13. Eso, pero me tengo que avisar bien. 3. Y hablando uno de que a veces uno callado hace mal, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es? 18:3. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esa gente te interrumpe, hermano. Uno está hablando, ¿le ha pasado? Y uno está hablando y uno ni siquiera ha terminado de decir lo que iba a decir. Sí, como, sí, yo sé qué es lo que usted va a decir. Y mete la cucharada ahí. ¿Le ha pasado? Tal vez usted sea uno, conmigo, que la gente está hablando y uno, allá en la cabeza vende, ay, ya sé qué va a decir. Y como ya sé qué va a decir, ni lo deja uno terminar, mete la pata, mete la cucharada ahí. Y el otro queda ahí como que, no me interrumpa, y se pone mal genio. Y con justa razón. Porque es un acto de mala educación. Empezando por ahí. Y un acto imprudente. Y un acto que demuestra poca sabiduría. Uno debe tratar de habituarse a dejar que los otros terminen lo que quieran decir, lo que tengan que decir. Déjenlos acabar, déjenlos terminar. Después responde. Pero dice, al que responde sin oír es fatuidad y oprobio. ¿Sí o no? Tiene razón. Qué tremendo consejo. Qué sabiduría hay ahí metida en esas cortas palabras. ¿De cuántos problemas puede librarnos eso? ¿De cuántas cosas puede librarnos esto? Ahora, 19:20. Proverbios 19:20, ¿no? 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Entre más años pasen, más sabio es el uno. ¿Se ha entendido, cierto? Se supone, porque tiene experiencia, ha habido más. ¿Usted cree que hay gente con canas y calvos ya y igual de brutos que cuando eran jóvenes? No les entra. Bueno, ahí tiene la clave, dice, para que cuando sea viejo, como Carmen, cuando sea viejo. ¡Qué maldad! Tranquila que tenemos la misma edad, ¿no es? Ah, bueno, entonces por eso digo, no se sienta mal. Cuando sea viejo, sea sabio. Dice, aprenda ¿qué? A oír. ¿Y qué es lo que hay que escuchar? La corrección. Estar atento cuando me corrijan. Esté atento. Y así irá sumando sabiduría. Aprender a oír. Mira la importancia.
Me da ¿qué? Experiencia, me da sabiduría. Oír, dice el proverbio. ¿Cierto que es impresionante? Entonces, si usted lee rápido, pues obvio, ¿no? Pero si usted se detiene en la lista de ese versículo y dice, ¿cuánto de la vida sabe quien escribió eso? ¿Cuánto sabe esa persona? Proverbios 18:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. Jóvenes que están aquí, adolescentes que son tan tercos, tan ensimismados, tan a hacer la de ellos. Mire lo que dice el proverbio para ustedes. Escuche, reciba, para que cuando llegue a viejo sea sabio. La sabiduría nos va a permitir vivir mejor. Por último, fíjense, Proverbios 25. Este sí se lo voy a leer en otra versión, porque si uno lo lee de aquí, piensa que aquí está hablando como de biología marina o algo así. No, aquí está hablando de biología marina. 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Cierto que usted dice, ay, ya aquí el Señor se metió con geografía marina? Aguas profundas, ¿o qué es? Bueno, entonces uno lo lee en otra versión que ustedes de pronto tienen ahí también, y dice así: los pensamientos del hombre son aguas profundas, el que es inteligente los capta fácilmente. ¿Qué quiere decir eso entonces? En cada persona hay secretos, hay pensamientos, hay sentimientos que no son evidentes. Eso dice ese proverbio. Y cuando una persona tiene la sabiduría de escucharle con atención, llega a descubrirlos. Oír con atención. Por eso dicen por ahí que aconsejar, deme un consejo, aconsejar es más oír que hablar, escuchar que hablar. En ese concepto está basado el curso de los sábados, en escuchar a la gente, escucharla con empatía. Por eso le decimos, regla que habló Luz, usted no la puede ni aconsejar, ni criticar, ni burlarse, ni interrumpirla. Todos escuchamos. Nadie, todos solo oímos. La gente empieza a hablar y uno solo escucha. Y cuando otro habla por allá de otras cosas, de su vida, de otras cosas, la persona que ha hablado llega a descubrir cosas. Indirectamente, pero llega a ser. Y así sin quererlo se aconsejan unos a otros. Pero una de las bases de ese curso es: el líder habla menos. Por eso le llama líder, se llama facilitador. El grupo está bien hecho si el facilitador es el que menos habla, y los que más hablan son ellos. El facilitador es el que más escucha. Los demás tienen que aprender a oír al otro, escucharlo, sin interrumpir, sin criticar, sin aconsejar, sin burlarse, solo escuchar a la gente. Porque cuando uno hace eso, la gente se desahoga y uno llega a descubrir los secretos, los sentimientos, los pensamientos allá profundos que hay en el corazón. A mí no es en mi grupo, que yo manejo a los hombres, machos, varones masculinos. A veces ellos dicen, no voy a contar nada de lo que dicen, porque eso está prohibido. Y si usted anda contando lo que ve allá, dice, pues muy mal, muy mal, muy mal, que el Señor lo reprenda. Porque esos son secretos. Pero muchos de ellos dicen, mire, esto que yo acabo de decir, jamás lo había comentado. A nadie nunca en mi vida. Y dice, mire, la importancia de sentarme a escuchar a la gente. Ellos
sienten la libertad de contar las cosas profundas de su corazón. Aprender a qué, ¿ah? Entonces, acuérdese, tiene 2 orejas. ¿Y cuántas lenguas? ¿Ah? Entonces, para que usted aprenda a oír, mire esto. Cuando usted vaya a oír una persona, solo dedíquese a escuchar. No hay más. Siéntese, mírela a los ojos y solo oiga. Solo oiga. Escuche, escuche. Anímelo a hablar, hágale preguntas, cuéntame más, dime. ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? Escuche a la gente. Eso es sabiduría y eso es una bendición. Amén. De pronto por eso es que a la gente le gusta tanto ese curso, porque en ningún lado la escuchan, ¿verdad? Lo interrumpen, lo aconsejan, lo critican, se burlan de lo que dice, pero llega un sitio donde habla y habla. A uno hay que... ¡Ay, poder en Cristo! Pero tiene que usted ser también sabio, porque los demás también tienen derecho a hablar, ¿no? Entonces uno empieza... Si no entiendes, ¡cállese! Que el otro también quiere hablar, déjenlo hablar, ¿sí? ¿Comprende, hermano? Mira, entonces, ¿cómo era? Callar, oír, y ahora vamos a hablar de hablar. Vamos a concentrarnos en hablar ahora. Porque fíjense lo que dice verso 13 de Job, capítulo 13. Entonces, 13:13. Para los que están aburridos, quedan 10 minutos nomás, tranquilos. No, pero aquí todos se notan animados, contentos. Job 13:13. Dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Y ahí empieza a hablar de suicidio y de todo. Venga entre 8 días para que se... Pero él dice, escuchadme y hablaré yo. Ahora hay que hablar, claro, porque no es que no tengamos lengua, tenemos una. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos que aprender a hablar también, no solo a callarnos, no solo a escuchar, sino tenemos que aprender a hablar. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decir las cosas? Porque hay forma de decir las cosas, ¿no? Usted no crea que hay gente y se sienten orgullosos, yo lo veo como lo dicen. Entonces ya dicen, porque a mí si no me tiembla para decirle sus 10 verdades al que sea, y yo le voy cantando a la tabla al que sea, y a mí no me importa, y yo, que no sea tarugo. Así no es. Usted le puede decir sus verdades a la gente. Usted puede ser muy sincero con las personas, pero usted lo puede decir bien, no como un maleducado, no como una persona sin sabiduría de Dios. Puede decirlo bien. Y usted le cantó la tabla, toda la tabla que usted quería cantar, ni cuenta le dio el otro, porque usted lo dijo bien, como tenía que decirlo. Hay que aprender a hablar también. Ahora mire lo que sigue. Job 13, 7 al 9. Mire lo que él va a decir ahí. Voy a explicar qué dice Job ahí, en esos versículos. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Perdón, sería bueno que los escudriñase. Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. Resumen, ¿qué está diciendo en esos 2 versículos? Dice: ¿pretenden ustedes defender a Dios diciendo mentiras? Eso es todo lo que dice ahí. Eso es lenguaje poético, ¿no? Por eso uno lo lee, quedan las mismas. Pero usted estudia el texto ahí y se da cuenta. Lo que él dice en esos 2 versículos es: tratan ustedes de defender a Dios diciendo mentiras. Lo primero. Luego, en
Versículo 10 y 11. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. ¿Qué le dice ahí? No pretendan defender a Dios diciendo mentiras, porque Él mismo los va a castigar por eso. Es lo que dice él ahí. En eso acabo de resumir como 6 comentarios que leí para saber qué quería decir eso. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, de ahí deducimos cómo hablar. Nuestro hablar debe ser honesto y sin mentiras. Eso es muy importante. Nosotros estamos muy habituados a mentir. Es casi el deporte nacional. Mentimos, calumniamos. Es muy difícil esto. Pero fíjese lo que Job le dice a ellos. Dice, no defiendan a Dios con mentiras. Indirectamente está diciendo, no mientan. No mientan. La gente está muy habituada a esas cosas. Porque les da pena, no dicen la verdad. Porque quieren engañar a otro traicioneramente, no dicen la verdad. Porque están planeando trampas, dicen mentiras. Pero eso no es correcto y así no se habla. Usted lo sabe. Y si le pasa eso, tiene que tratar de superar eso en su vida. Yo he descubierto que entre más correcto sea uno en la vida, entre más recto, entre mejor haga uno las cosas en la vida, menos necesidad de mentiras tiene. Es cuando no vivimos correctamente que tenemos que soltar esa sarta de mentiras. Pero de que usted haga las cosas bien, con la mayor honestidad que su imperfección humana le permita, mientras usted trate de hacer las cosas con integridad, la mayor integridad que su imperfección humana le permita, se va a dar cuenta que muchas menos mentiras tendrá que decir. Pero no se ande con mentiras en la vida. Porque ¿cómo es que dice la abuela? ¿Más mentiroso que? No. Primero cae ¿quién? Es que hay gente bien taruga, ¿no? Dicen unas mentiras de cosas que uno puede averiguar haciendo una llamada. Pero usted ¿para qué dice eso si sabe que yo llamando me entero de la verdad? Pero ¿para qué dice eso si yo mando un WhatsApp y me lo dicen todo? Diga la verdad de una vez y ya, pero ¿para qué me pone harta la vuelta? ¿Ah? No entiendo. La gente se avergüenza. Es la única explicación que yo le encuentro. Le da pena, igual tratan de sostener su mentira. Y uno dice, espere, yo hago una llamada y verá que me entero cómo fue la cosa. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Sí ven? Están diciendo esto. Y entonces, ¿qué sale con eso? Y una de las razones por las que no debemos decir mentiras se las dice Job a ellos. ¿Usted lo ha leído? Los mentirosos no heredarán. Está. Ay, pero yo pensé que eso era solo para los que tomaban, fumaban, tenían relaciones con la novia, se iban para el motel, se emborrachaban, se fumaban. No, ahí dice, claro, Pablo lo dice, ¿no? Y Juan también lo dice, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y es lo que Job les está diciendo. Su alteza, dice de ahí, os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Con que usted logre controlar esto, ¿no? Dominar esto en su vida, ya habrá avanzado mucho en el control de su lengua y en el aprender a hablar bien. Pero hay otra cosa a tener en cuenta, y es no solo no mentir, sino que si vamos a hablar, hablemos para edificar, construir a la gente.
Vamos con este último verso bíblico, Efesios 4:29. ¿Cómo hablan los hijos de Dios? Efesios 4:29. 4:20. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo siempre que leo este versículo me acuerdo de mi abuela. ¿Efesios qué? Porque mi abuela me decía 4:29. Porque mi abuela me decía, chino corrompido. Pero yo era bueno. No digo porque ella me decía así, pero me decía, chino corrompido, me decía. Pero bravo, me decía, chino corrompido, me decía. Y aquí dice, ninguna palabra corrompida, siempre me acuerdo de mi abuela. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, hermanos, amén. Hable para edificar, no hable para destruir. Porque es que, si se da cuenta, construir es muy difícil y destruir es muy fácil. Y usted no sabe cuántas cosas uno puede destruir con su boca. Cosas que han costado años construir, se pueden destruir con la boca, pero por eso dice, no hable para destruir, hable para construir. Que cuando usted hable, su intención sea construir a los demás y no destruir. Venga, hermano. Entonces, si nosotros trabajamos en nuestra vida en callar, oír y hablar correctamente, vamos a evitarnos muchos conflictos. Por ende, vamos a ser más felices. Vamos a mejorar nuestras relaciones con las otras personas, que es la voluntad de Dios, querer a los demás y tratarlos bien. Esto es la voluntad de Dios. Y va a aprender a comunicarse mejor, va a aprender a darse a entender mejor y que las personas lo busquen, porque es una persona que escucha a los otros. Amén, hermanos queridos. Imagínense todo lo que usted puede ganar solo poniendo voluntad para obedecer esta palabra que esta noche hemos dado de parte de Dios para su vida. Amén. Así que analice. Esté de pie.